Un extraterrestre me mostró el lado oculto de la ley de atracción. Esa frase podría sonar a titular de tabloide o a delirio sensacionalista. Para Dorothy Dot Castiano, fue la única narrativa que finalmente hizo que algo cambiara. Y antes de que te preguntes si fue real, literal o una alucinación provocada por el cansancio, la historia que vas a escuchar empieza en una cocina con luz fría, un extracto bancario marcado en rojo y una visión que Dot misma describiría, más tarde, como una lección envuelta en una presencia que parecía venir de otro lugar. Tú decides cómo leerlo. Lo importante es lo que esa lección hizo con su vida. Dot tenía 52 años, un cargo ejecutivo en marketing, un léxico impecable y una agenda que a menudo parecía diseñada por alguien que gana en 2 usos horarios a la vez. En la superficie, todo cuadraba. Su CV brillaba, sus redes mostraban viajes y logros, y su tarjeta corporativa tenía ese halo de autoridad que hace que otras palabras cuenten menos. Pero mes tras mes, el mismo patrón. Ingresos que subían en la columna derecha y una sensación persistente de bancarrota emocional en la columna izquierda. Tenía tarjetas, créditos, inversiones que prometían mundos y un tablero de visión pegado en la pared junto a la ventana, cubierto de recortes y frases que ella repetía cada mañana. Soy abundante. Merezco prosperar. Atraigo oportunidades. Las afirmaciones no faltaban. El problema era que en cuanto se apagaba la luz o llegaba un imprevisto, una reacción impulsiva la devolvía a viejos hábitos que vaciaban su cuenta y su confianza con la misma rapidez. En su apartamento, los objetos contaban la historia con una honestidad cruel. Un tablero de visión con esquinas quemadas por la taza de café, una planta que no sobrevivía más de 2 estaciones, una pila de facturas olvidadas sobre una mesa auxiliar. Esa contradicción entre lo que deseaba y lo que operaba en automático era el motor silencioso de su vida. Y era allí, entre extractos y post-its, donde comenzó la grieta que la llevaría a abrir una puerta que ni siquiera sabía que existía. Si esta historia resuena contigo, si has intentado afirmaciones, rituales y visualizaciones sin ver cambios sostenibles, hay material práctico que acompaña a este relato. Ejercicios, scripts de diálogo con tu sombra y un plan de 90 días que Dot iría probando. Si quieres ese paquete de herramientas para acompañar la escucha, descarga la guía en el primer comentario y sigue conmigo. No es una promesa de milagros. Es un conjunto de prácticas diseñadas para ayudarte a examinar lo que ocurre debajo de tus afirmaciones. La infancia de Dot funciona como un archivo minucioso en su cuerpo. Algunas memorias tenían la nitidez de una película en 16 milímetros. La textura del mantel de cocina, el olor a detergente y la voz de su madre recortando el aire con una sentencia que, a lo largo de los años, se volvió un mandato silencioso. Los ricos no van al cielo, dijo una tarde, como quien recuerda un refrán. Fue una frase sencilla, dicha sin dramática intención, pero para una niña de 7 años se transformó en mapa. Cada vez que la niña miraba una casa grande en la calle, la frase volvía con fuerza. Riqueza igual, peligro moral. No era solo una advertencia sobre dinero, era una leyenda sobre quién merecía el afecto y quién podía ser abandonado. A los 12, Dot aprendió otra lección. El dinero y la ausencia podían ir de la mano. Su padre se fue una mañana con una maleta pequeña y la promesa de volver que nunca llegó. No hubo grandes peleas ni gritos que iluminaran la salida. Solo cajones cerrados y una larga espera en la terraza de la casa. Con el tiempo, la ausencia del padre se fusionó en el interior de Dot con la idea de que la prosperidad podía ser la causa del abandono. Si alguien prosperaba, podía también marcharse. Si alguien prometía seguridad a través del dinero, esa promesa venía con un riesgo: perderse.
Esas asociaciones, incubadas a una edad en la que la mente aún no distingue lo literal de lo simbólico, se volvieron parte de su arquitectura emocional. Ya adulta, Dot ambientó su vida alrededor de dos estrategias contradictorias: trabajar para construir seguridad y sabotear la seguridad para evitar repetir la traición que había aprendido a anticipar. Cuando recibió su primer gran bonus a los 28, festejó con una compra impulsiva, un reloj que en aquel momento le pareció una declaración de triunfo. El reloj duró una temporada en su muñeca, luego fue devuelto, vendido con descuento, transformado en una deuda nueva. Las celebraciones, en su caso, terminaban con un vacío que la empujaba a actuar como si la seguridad indefinida fuese una amenaza que había que neutralizar con gasto o con ausencia. Ese patrón tiene nombre en la psicología: la sombra. Aquí no la llamo monstruo moral. La sombra es un paquete de creencias y emociones que se formó para protegerte en contextos hostiles. En el lenguaje de Dot, la sombra le susurraba que prosperar era riesgoso. Cada vez que su balance mostraba una cifra cómoda, aparecía un miedo sutil que la empujaba a erosionar esa cifra. No era malicia. Era un mecanismo de supervivencia infantil que en la adultez ya no servía, y cuanto más intentaba rellenar la grieta con afirmaciones luminosas, más la sombra demostraba que no bastan las frases para desactivar lo que está cargado con años de emoción. En las noches, Dot revisaba su tablero de visión como quien relee una promesa que no llega a cumplirse. Tenía fotografías de casas, frases pegadas con washi tape, recortes de magazines con sonrisas perfectas. Se acostaba repitiendo: «Merezco prosperar». Abría los ojos con la misma frase y a menudo, a mediodía, caía en la trampa. Compras de consuelo, cenas caras que mitigaban la ansiedad, préstamos familiares que devolvían temporariamente la calma y luego volvían a traer la factura emocional. La ley de la atracción, tal como la entendía Dot, funcionaba a medias. Traía la posibilidad, pero algo profundo activaba una respuesta contraria que convertía la posibilidad en fracaso. Una tarde de lunes, después de una reunión, donde su idea fue tomada por otro y presentada como brillante por otro equipo, Dot regresó a su apartamento con la sensación de haber perdido no solo crédito profesional, sino también el sentido de su propio valor. Fue una combinación de orgullo herido, culpa y esa fatiga profunda que siente quien corre desde hace décadas en una cinta sin fondo. Encendió la luz de su cocina, desplegó los extractos bancarios sobre la mesa y, como tantas otras veces, se preguntó en voz baja: ¿por qué no funciona? Hago lo que me dicen que haga. Visualizo, repito, confío. ¿Qué me falta? La pregunta rebotó en la habitación y salió por la ventana en forma de desesperación contenida. Entonces, algo se inclinó fuera del marco común de su experiencia. No fue un ruido estridente ni una invasión espectacular. Fue una presencia que cambió la temperatura del aire. La lámpara sobre la mesa proyectó una luz más azul, como si alguien hubiera abierto una rendija en el espectro de lo habitual. Dot lo describiría más tarde como una sensación de observación no intrusiva. No una sombra que acecha, sino un foco que disecciona con curiosidad. En el borde de la cocina, la pared se hizo menos pared y más pantalla, y en esa pantalla apareció una figura que no encajaba en los esquemas cotidianos. No es necesario que aceptes su tangibilidad. En la voz de Dot fue una visión. En su cuerpo fue algo que le habló sin mover los labios. La figura tenía rasgos que podrían nombrarse como no humanos, y al mismo tiempo algo tan profundamente materno que confundía. Sus ojos, que Dot vio en un instante, parecían ser de un oro líquido que no brillaba, sino que contenía conocimiento. La luz que la rodeaba era azul, no fría, sino clara como el cristal limpio. El observador, así le llamó Dot luego en su mente, no habló en las palabras que conocemos. Más bien, dejó que una idea se instalara en la conciencia de Dot, como si alguien dejara un libro abierto sobre su escritorio. La idea fue simple,
directa, y al mismo tiempo sacudió cimientos. Quiero mostrarte la memoria que te gobierna. Fue una invitación que no exigía fe. Lo que exigía era coraje. Dot no era una persona inclinada a lo místico. Su respuesta fue, en primer lugar, una curiosidad profesional. ¿Qué datos pretende mostrarme esta presencia? Pero bajo esa curiosidad había un cansancio íntimo que hizo que aceptara. Muéstrame, pensó, y la palabra se acomodó como llave en cerradura. Hubo en ese instante la sensación de descender por un corredor hecho de recuerdos. No era sueño. Los sentidos permanecían en alerta. No era vigilia normal. Era una especie de zona intermedia donde los eventos pasados se presentaban con el espesor emocional de cuando ocurrieron. El observador no explicó con teoría, seleccionó escenas y al seleccionarlas, las amplificó. La primera memoria que emergió fue la cocina de su infancia, la misma que aún habitaba su propia imaginación. Dot se escuchó a sí misma, a los 7 años, inclinada sobre un cuenco de cereal que ya no fingía ser juego. Su madre, con las manos enjabonadas, pronunció la frase de siempre: «Los ricos no van al cielo». En la visión, la frase volvió a sonar, pero Dot experimentó algo diferente. En lugar de aceptar la sentencia como verdad absoluta, el observador la puso en contexto. Señaló, telepáticamente o de algún modo no verbal, la emoción que la frase había activado: miedo de ser distinta, temor a perder el afecto por querer más, vergüenza de desear. La frase no era el problema. El problema era la reacción emocional que quedó pegada al deseo de prosperar. La sombra se construyó sobre esa reacción. El observador la mostró como quien señala un mapa de carreteras. No para juzgar, sino para explicar por qué el auto siempre toma el desvío equivocado. La segunda escena se desplegó con la hondura de una herida no cicatrizada. La mañana en que su padre salió, la maleta en la escalera, el silencio que se hizo hogar. No era solo la ausencia lo que dolía. Era la asociación que su joven mente hizo entre la seguridad y la posibilidad de abandono. En la visión, Dot sintió la contradicción en carne propia. Algo dentro de ella decía, busca seguridad. Y otra parte, menos verbal pero más eficiente, decía, si logras seguridad, te abandonarás. La sombra funcionaba como un freno de mano que se activaba cada vez que la vida la acercaba a la estabilidad. Cuando la memoria terminó, el observador dejó un eco. No fue una lección moral, sino una constatación. Estás siempre en diálogo con lo que crees por debajo de tus afirmaciones. Esa frase, simple y tautológica, es en realidad la primera de las verdades que, más adelante, Dot aprendería a enunciar con claridad. Tu vida manifiesta constantemente, pero no todo lo que manifiestas es consciente. En ese preciso instante, sin embargo, Dot solo pudo sentir la sorpresa de verse a sí misma como una fábrica atenta de resultados donde muchas máquinas funcionaban sin su permiso. Si te preguntas ahora mismo, ¿y las afirmaciones? El observador anticipó esa pregunta. En una imagen que parecía tender un puente, mostró cómo una frase bella y repetida podía ser apenas un barniz sobre una estructura corroída. No porque las afirmaciones sean inútiles, sino porque la energía con la que se sostienen determina su eficacia. Una creencia con décadas de carga emocional, como la que Dot había adquirido en su infancia, tiene más inercia que las frases nuevas que las personas pronuncian con fervor superficial. Es como tratar de arrancar un tren con un coche de juguete. La fuerza subyacente de la sombra supera, con frecuencia, la voluntad consciente. En la cocina, mientras las imágenes se sucedían, Dot percibió que la presencia del observador no venía a prometer hitos mágicos. No le ofreció una fórmula para doblar ingresos en 7 días, ni la receta para evitar errores financieros. Le ofreció, en cambio, una cartografía. ¿Cuáles eran los recuerdos que alimentaban su comportamiento?
¿Cómo se manifestaban esos recuerdos en hábitos concretos? Compras impulsivas tras discusiones, rechazo a asesorías por miedo a repetir la traición del padre, generosidad mal gestionada con la familia como forma de comprar afecto. ¿Y qué tipo de trabajo interior requeriría desmontarlos? La experiencia tenía, además, una nota ética que el observador dejó grabada. La ley que Dot llamaba ley de la atracción no es en sí buena ni mala. Es un mecanismo que refleja y amplifica lo que ya llevas adentro. Esa neutralidad, lejos de ser fría, liberaba responsabilidad. Si la ley no castigaba ni premiaba moralmente, era posible intervenir con precisión, sin culpa paralizante. Esa visión, o esa metáfora, devolvía a Dot un tipo de agencia que no había aparecido en sus rutinas de afirmación superficiales. No se trataba de creer más. Se trataba de convocar piezas internas para que trabajaran en conjunto. Al terminar esa primera ronda de memorias, Dot respiró como quien despierta en un cuarto sin ventanas. Desconcertada, pero con la sensación de que algo había sido iluminado desde dentro. Pidió, aunque el pedido fue más un pensamiento que una súplica. «Muéstrame cómo cambiar esto». La respuesta del observador fue una promesa medible. No promesas de resultados, sino la oferta de enseñar un proceso. No obligaciones, sino pasos. Antes de que esos pasos se desplegaran, Dot percibió, en la periferia de la visión, señales de la vida real. Su teléfono vibrando con mensajes de trabajo, la notificación de un pago pendiente, el sonido de la ciudad que no perdona. Aquí se detiene por un momento el recorrido que permitió que Dot viera con otra claridad su propio mapa interior. No porque no hubiera más que contar, al contrario. La historia que sigue continúa con la exposición de varias verdades que el observador le comunicó, las 5 verdades sobre manifestación, y con prácticas concretas, el diálogo con la sombra, la técnica de los puentes de creencia, y pasos de 30, 60, 90 días que Dot terminaría probando. Pero antes de entrar en esa segunda fase, es importante que hagas una pausa mental y te preguntes, de manera personal, ¿qué recuerdo o creencia podría estar operando en tu vida con la misma inercia que operaba en la de Dot? No busco que te conviertas en juez de ti mismo, solo que observes con curiosidad, como quien lee un mapa para entender por dónde camina. La experiencia de Dot en ese apartamento azul no fue un evento aislado. Fue un punto de inflexión que puso en clara evidencia una dinámica. Las técnicas de manifestación pueden fallar si no se abordan las cargas emocionales que acompañan a tus creencias más antiguas. Ver esto no es culpar, es mapear. Y mapear es el primer paso para poder diseñar puentes. En el siguiente tramo, las imágenes suben de intensidad y la enseñanza se organiza en las verdades que el observador le fue revelando, una por una. Cada verdad trae consigo ejercicios prácticos, scripts de diálogo y ejemplos de la vida cotidiana. La compra impulsiva en temporada de rebajas, una inversión en activos volátiles que se decidió desde el miedo, pedir prestado a un familiar para calmar la ansiedad. Ese material convierte la visión en herramienta y la herramienta en prueba. Pero antes de abrir ese cuaderno de trabajo, Dot sintió una última cosa en aquella primera visita. La certeza de que, por primera vez, no estaba sola en el proceso de entender por qué sus afirmaciones no fructificaban. Había gente experta que podía acompañarla, un terapeuta junguiano, un consultor financiero, y también había prácticas accesibles que no pretendían sustituir terapia ni asesoría profesional, sino complementar el trabajo de conciencia. Cuando la figura azul se retiró, no se fue con estridencia. Simplemente dejó la sensación de una puerta entreabierta, una invitación a entrar si Dot quería. La luz volvió a su tonalidad habitual y los extractos bancarios siguieron sobre la mesa, inmutables. Lo que cambió fue la mirada con la que Dot los contempló. Ya no eran solamente números que daban aliento o miedo, sino señales de un patrón que podía leerse, intervenirse y, con paciencia, transformarse.
En ese punto, Dot apaga la pequeña lámpara que había encendido antes de acostarse. Sabe que lo que viene será trabajo discontinuo y fino, ejercicios que requerirán enfrentar emociones antiguas, conversaciones difíciles con seres queridos, límites a préstamos, prudencia en inversiones. También sabe que no hay atajos que la lleven a la seguridad sin atravesar esa tarea. Y sin embargo, en la noche que sigue al encuentro, por primera vez en años, en lugar de repetir las frases del tablero como un mantra que se borra con la rutina, se permite una pregunta diferente. ¿Qué pieza de mi interior necesita sentirse vista, agradecida y reasignada para que la energía cambie su dirección? Esa pregunta, tan simple y tan difícil al mismo tiempo, marca el cruce hacia la siguiente fase de la experiencia. La exposición ordenada de las verdades sobre manifestación y las prácticas concretas que las traducen en cambios cotidianos. Dot no lo sabe aún, pero las primeras pruebas ya están en el horizonte. Una oferta de inversión que pondrá a prueba su nueva capacidad de decir no. Una conversación con su primo sobre un préstamo familiar. Una sesión con un terapeuta que le mostrará cómo hablar con su sombra sin que la sombra se sienta atacada. Mientras la ciudad sigue su rutina y el tablero de visión queda de pie, con algunos papeles torcidos, la noche de Dot cierra con la misma imagen con la que empezó. La luz azul, ya tenue en su memoria, como si guardara en sí un faro para los próximos pasos. Y en ese punto, antes de recorrer en detalle las verdades y las herramientas, queda la invitación. Observa sin juicio, nombra tus memorias, y si decides acompañar este camino, toma las prácticas que seguirán como un experimento amoroso con tu propia vida. No son garantías, son mapas, y a veces, tener el mapa cambia la dirección del viaje. Lo que siguió a esa noche no fue una receta, sino una cartografía que Dot tendría que recorrer a pie. El observador no le dio atajos, le dio verdades y ejercicios, y le mostró que la transformación tendría la forma de pruebas pequeñas y repetidas. A partir de ese momento, la vida cotidiana se convirtió en laboratorio. Cada cajón, cada notificación y cada conversación podían ser mediciones. Y el primer bloque de mediciones vino en la forma de 5 verdades que, una por una, el observador presentó como faros discretos. Verdad 1. Siempre estás manifestando. No hay pausa. La primera verdad aterrizó como una constatación simple. No hay neutralidad en la energía que mueves. Cada pensamiento, sentimiento sostenido y acción mínima es materia prima para lo que aparece. En la visión, el observador hizo que Dot viera su semana en cámara lenta. La decisión de no leer una factura. Ya lo resolveré mañana. La culpa que se colaba al recibir un pago importante y que luego se disfrazaba de generosidad impulsiva. La sonrisa que fingía seguridad cuando por dentro había un temblor. No son sucesos aislados. Son patrones que, repetidos, se convierten en estructura. Si entiendes esto, la invitación no es a vivir en culpa, sino a reconocer que cada pequeño gesto cuenta. Dot lo sintió en su cuerpo, una mezcla de alivio y responsabilidad. Alivio, porque ya no podía decir que la ley no funcionaba. Responsabilidad, porque si siempre manifiestas, entonces hay coherencia que construir. El ejercicio práctico sugerido en esa primera verdad fue simple y clínico. Durante una semana, anotar 3 momentos del día en que la emoción predominante fue miedo, rabia o vergüenza. ¿Y qué acción siguió a esa emoción? No era una tarea moralizante, era una recolección de datos. Dot lo hizo con el método de una científica aficionada. Una libreta pequeña en el bolsillo, una frase al final del día. Al cabo de 7 días, pudo ver con claridad que muchas de sus decisiones financieras estaban pautadas por estados emocionales concretos. Verdad 2. La sombra tiene más inercia que la conciencia. Aquí el observador fue directo. Mostró a Dot una imagen que no olvidaría. Una rueda gigantesca, la sombra, girando con fuerza,
y en su eje una pequeña manivela, las afirmaciones. No era que las afirmaciones no sirvieran, era que, si la rueda tenía una energía autónoma acumulada durante décadas, una manivela nueva necesitaría mucho más que cariño para detenerla. Esto no es culpa, dijo la presencia en la forma en que Dot recordó la frase. Es matemática emocional. El desafío práctico resultante fue doble. Primero, reconocer los atascos antiguos, esa imagen del padre que se fue, esa sentencia materna, y darles un nombre sin juicios. Segundo, construir lo que el observador llamó puentes de creencia, pasos intermedios que sean creíbles para la parte de ti que no quiere cambiar de golpe. En la práctica, Dot dejó de decirse solo «soy abundante» y empezó a decir frases puente. «Puedo ahorrar $50 esta semana sin que eso me haga menos cariñosa» o «informarme antes de invertir no me convierte en traidora de nadie». Esas frases no pretendían anular la sombra de un zarpazo. Pretendían negociar con ella. Verdad 3. Existe un nivel del alma, o un plan profundo, que suele buscar lecciones difíciles. Esta verdad es delicada en el relato, y el observador la ofreció con la misma advertencia con la que ofrecía todas las ideas. Puede leerse como metáfora o como revelación, y la elección de cómo tomarla queda abierta. Dot lo escuchó como una hipótesis que explicaba por qué ciertos aprendizajes se repetían hasta el agotamiento. La vida le presentaba situaciones para que integrara una lección central relacionada con seguridad, merecimiento y límites. No se trataba de castigo, se trataba de un patrón que pedía hacerse visible. La práctica terapéutica asociada a esta verdad fue la de trazar una línea de sentido. Identificar 3 situaciones que parecieran distintas, pero que, al mirarlas juntas, apuntaban al mismo aprendizaje. Por ejemplo, abandono, miedo a perder afecto por prosperar, y la tendencia a comprar para mitigar ansiedad. Dot realizó ese ejercicio con su terapeuta junguiano. En la sala con luz cálida, pegando notas en un tablero, cada segmento de su vida empezó a dibujar una constelación que tenía sentido. La conclusión fue menos mística y más operativa. Si varias escenas apuntan a un mismo agujero, es ahí donde conviene trabajar, no dispersarse en múltiples soluciones rápidas. Verdad 4. La ley de la atracción es moralmente neutral. Esto resonó en Dot, como un aire fresco. Hasta entonces había sentido que querer más era una transgresión en su mapa emocional, como si la prosperidad tuviera alguna inclinación ética por la que uno debía arrepentirse. El observador fue preciso. La mecánica que atrae no distingue entre lo que tú llamas bueno y lo que llamas malo. Refleja. Esa neutralidad libera. Intervenciones pueden hacerse sin culpa paralizante. Si la ley amplifica lo que ya estás sosteniendo, puedes empezar a elegir con mayor claridad, sin sentir que ser próspero te convierte en alguien menos humano o menos digno. El ejercicio aquí fue una práctica de desidentificación. Durante 2 semanas, Dot hizo un experimento mental antes de cualquier gasto emocionalmente importante. No era un juicio, solo una pregunta. ¿Esta acción nace de seguridad o de evitación? Si la respuesta apuntaba a evitación, detuvo la acción y anotó la emoción. Si apuntaba a seguridad, procedió pero con una pequeña comprobación. Informar a alguien de confianza sobre la decisión, para evitar que la soledad justificara impulsos. Esa verificación externa la protegió de recaídas en comportamientos automáticos. Verdad 5. El retraso en la manifestación suele ser un mecanismo de protección. Esta última verdad desplegó en Dot una nueva lectura de los no y de los aplazamientos que tanto la habían frustrado. En la visión, el observador puso una escena de su vida donde una oferta que parecía perfecta llegaba en un momento que, de aceptarla, habría arruinado otra área importante. El retraso no siempre es bloqueo, dijo la presencia. A veces es tiempo de que otras piezas se alineen.
Dot lo interpretó así. No cada demora es castigo ni obstáculo. Muchas veces el universo, o su propia sombra, frenaba con la intención de proteger un aprendizaje mayor. El ejercicio asociado fue aprender a acompañar el retraso con curiosidad. Cuando algo demorara, Dot anotaría 3 preguntas. ¿Qué me protege este retraso? ¿Qué necesito aprender antes de que llegue esa cosa? ¿Qué puedo hacer hoy que mejore mi capacidad de recibir? La tercera pregunta la orientó hacia la acción práctica. En lugar de obsesionarse con la manifestación, podía preparar contenedores, más ahorro, límites claros, asesorías profesionales, que la hicieran más capaz de sostener lo manifestado cuando llegara. Después de esa primera sesión intensiva de verdades, el observador trazó un mapa operativo. Diálogo con la sombra, agradecimiento, reasignación de funciones, puentes de creencias y pasos de 30, 60, 90 días. Cada uno de esos elementos tendría su propio capítulo en la vida práctica de Dot. El diálogo con la sombra fue el primer trabajo concreto. El observador enseñó a Dot una estructura que parecía simple, pero que requería cuidado. Primero, reconocer la existencia de la sombra sin teatralizarla ni demonizarla. Segundo, agradecerle su función protectora. Tercero, preguntar qué necesita y cuál es su miedo. Cuarto, reasignarle una tarea nueva y más adaptativa. El guión que Dot usó por primera vez fue así. Sombra, te veo. Gracias por protegerme cuando sentí que el peligro venía. Sé que intentabas mantenerme segura. ¿Qué temes que pase si yo no repito este patrón? Si acepto que tú tengas otra función, ¿qué te gustaría hacer en mi vida que no te pida sabotear la prosperidad? Lo sorprendente fue la respuesta interna. Dot no escuchó palabras, sintió imágenes y sensaciones. La sombra mostró una escena de niño temblando en la cocina, su pequeño corazón pensando que el cariño se compra con renuncia. La práctica de agradecimiento funcionó como amortiguador. No era ataque contra la sombra, sino negociación. Puedo darte seguridad de otra forma. Podemos revisar juntas los pasos para que te sientas menos en peligro. A la sombra se le reasignó la función de vigilar por límites y no de sabotear. Dot le propuso tareas más concretas, que alertara cuando una decisión financiera fuese claramente impulsiva y que sugiriera pausar 24 horas antes de cualquier gasto mayor. Esa reasignación fue un hito. No todas las sombras aceptan con facilidad nuevos roles, por supuesto. Por eso el observador recomendó ritmos graduales y recompensas simbólicas. Cada vez que la sombra aplicaba su nueva función, Dot hacía una nota de gratitud en su libreta y celebraba el pequeño acierto. Los puentes de creencia se convirtieron en herramientas cotidianas. En lugar de reemplazar una creencia cargada con una afirmación grandilocuente, Dot construyó eslabones. Si los ricos no van al cielo, era la creencia antigua. La cadena intermedia incluyó enunciados realistas y emocionalmente creíbles como hay formas de prosperar que no implican abandono. Puedo cuidar mis relaciones mientras aumento mi seguridad económica. Puedo informarme sobre inversiones y conservar afecto familiar. Cada puente era un pequeño paso que la parte temerosa reconocía como plausiblemente seguro. El observador también enseñó a Dot cómo transformar emoción en acción práctica, evitando que la catarsis emocional quedara como un fin en sí misma. Sentir la rabia no era objetivo. El objetivo era usar la energía para poner límites, investigar, ahorrar o buscar asesoría. En la vida de Dot, eso se tradujo en actos concretos. Antes de entregar dinero a un primo con apremios, reservar un monto para emergencias, preguntar por condiciones y sugerir alternativas que protegieran las relaciones sin arruinar su estabilidad. No era negar el afecto, era administrar la ayuda con dignidad. Las primeras pruebas llegaron rápido, y como el observador había anticipado, no eran apocalípticas. La primera gran prueba fue una llamada un viernes por la tarde.
Un inversionista de moda le ofrecía a Dot participar en una iniciativa de criptomonedas que prometía retornos acelerados. En el pasado, la promesa de ganar rápido la hubiera tentado. Era una narrativa que encajaba con su deseo de solución expedita. Esta vez, Dot aplicó el protocolo que el observador y su terapeuta le habían insistido. Pausa de 48 horas. 2 consultas básicas con su consultor financiero. E identificación de la motivación emocional tras la urgencia. En su libreta apareció la palabra miedo. Miedo a perder terreno profesional. Miedo a no ser suficientemente astuta. Ese reconocimiento bastó para que Dot pidiera tiempo. No fue un no dramático, fue una negociación práctica. Cuando el inversionista presionó, ella explicó que necesitaba leer los términos, consultar, y en caso de que todo fuera transparente, decidiría. No se trató de cerrarse a oportunidades, sino de no ceder a impulsos antiguos. Al final, la inversión no era tan sólida como parecía, y Dot evitó una pérdida significativa. La sensación de alivio fue un registro que alimentó su confianza. Otra prueba, más íntima, llegó en un domingo familiar cuando su primo le pidió un préstamo grande para cubrir un proyecto. El pasado de Dot había estado lleno de préstamos que la dejaban resentida y sin límites. En la cocina familiar, con la luz de la tarde que entraba a cuadros por la cortina, Dot sintió la sombra presionar. Si no ayudas, soy fría. Pero la nueva práctica le permitió detenerse y responder desde un plan. Ofrecer asistencia no monetaria, ayudar a preparar un presupuesto, proponer un préstamo con condiciones claras y fecha de devolución, o acompañarlo a reunirse con opciones de financiamiento. Fue difícil. Hubo tensión. Hubo lágrimas, conversaciones ásperas y la necesidad de explicar sus límites. Pero la decisión no fue tomada desde la urgencia automática. Fue tomada desde la coherencia. A la salida, su primo se molestó. Más tarde volvió a agradecer la claridad. La relación cambió, y Dot aprendió que decir no con amor preserva más que una ayuda improvisada que genera resentimiento. El proceso no fue lineal. Hubo recaídas y noches en las que el tablero de visión pareció un adorno inútil. En una de esas recaídas, una compra impulsiva la dejó con culpa y una vieja sensación de fracaso. Pero la novedad es que ahora tenía herramientas para responder a la recaída, registro sin dramatizar, diálogo con la sombra y un plan de reparación, devolver lo que se pudiera, ajustar el presupuesto, explicar a alguien de confianza lo ocurrido. Con cada recaída afrontada con método, el tiempo entre una y otra se alargó. El progreso no fue espectacular, pero fue real. La validación externa también tuvo su lugar. Dot decidió buscar ayuda profesional. Una terapeuta junguiana que le ofreció perspectiva simbólica y un consultor financiero que la ayudó a traducir sus nuevas intenciones en números concretos. La terapeuta habló de arquetipos y de cómo las experiencias infantiles se convierten en mandatos no conscientes. El consultor, con más pragmatismo, le propuso mecanismos de protección. Separar cuentas, crear un fondo de emergencia intocable y automatizar los ahorros. En la sala de la terapeuta, con una planta robusta en la esquina y una ventana que daba a un patio, Dot aprendió a narrar sus historias antiguas en pasado y a colocar los hechos en un contexto donde la emoción podía dialogar con la razón. En la reunión con el consultor, en cambio, la conversación fue de hojas de cálculo, porcentajes y plazos. La combinación de ambas disciplinas generó una sinergia. Trabajo interior que se traducía en decisiones concretas. Con el tiempo, Dot empezó a compartir su experiencia en voz baja con colegas y, eventualmente, en un taller comunitario que organizó con su terapeuta y el consultor financiero. El taller fue sencillo. 20 personas, sillas en círculo, un tablero con notas adhesivas. Dot narró su encuentro con el observador como una visión que la había llevado a trabajar sobre sus sombras. Dijo, con honestidad, que no tenía pruebas científicas.
que para ella había sido una experiencia reveladora que le permitió mirar lo que antes evitaba. La sala respondió con preguntas y testimonios. Una mujer contó cómo su creencia de la salud es una gracia divina que no merece dinero la había llevado a descuidar su propio bienestar. Otro asistente habló de miedo al poder que le impedía aceptar promociones. Esos mini testimonios sirvieron de espejo. La sombra adopta muchas formas, y la forma más eficiente de integrarla es mostrarla, nombrarla y negociarle nuevas funciones. Incluyo aquí 2 testimonios ampliados porque ayudan a entender la diversidad de sombras y cómo las herramientas de DOT se aplicaron a otros contextos. El primero es el caso de Ana, una profesora de 38 años que asistió al taller. Ana había creído siempre que pedir más salario la haría parecer codiciosa. Su familia la había educado con la idea de que los que trabajan por vocación no miran dinero. En su sesión con la terapeuta junguiana, Ana identificó una escena escolar donde su maestra la reprendió por pedir mejores materiales para la clase. A partir de ahí, construyó un puente. Primero, pedir un aumento por escrito y con datos. Segundo, practicar la conversación con un colega. Tercero, programar una reunión con RR. HH. A los 3 meses, Ana obtuvo un incremento modesto. Pero lo que cambió fue su narrativa interna. Ahora entendía pedir como tarea profesional, y no como afrenta moral. El resultado fue tanto económico como liberador. El segundo testimonio es el de Marcos, un emprendedor que había perdido varias veces dinero por entrar en inversiones sin información. Su sombra era la de la oportunidad perdida. Su práctica fue la de la pausa obligatoria de 48 horas, y la consulta con un asesor. Marcos creó un tablero de decisiones donde cada inversión debía pasar 3 filtros: entendimiento del producto, opinión de un experto independiente y un tope de exposición del capital. En 6 meses, su cartera dejó de ser un vaivén emocional y se convirtió en una estrategia. No todo lo que hizo salió perfecto, pero las pérdidas dejaron de ser catástrofes y se transformaron en lecciones con datos que podían analizarse. Todas estas historias convergieron en una conclusión práctica. La manifestación consciente es trabajo de detalle y de paciencia. Los cambios grandes ocurren por acumulación de pequeños hábitos. Para dotar el proceso de estructura, el observador había dejado a Dot un plan de 90 días, que ella adaptó con la terapeuta y el consultor. Reproduzco, sin formato de lista técnica pero con claridad narrativa, la pauta que le sirvió. En los primeros 30 días, el objetivo era reconocimiento y contención. Dot se propuso recoger información. 3 registros diarios de estados emocionales vinculados a decisiones. La identificación de 3 memorias clave que alimentaban su sombra, y la creación de un fondo de emergencia pequeño, pero protegido. Durante este mes, practicó el diálogo estructurado con la sombra cada vez que sentía el impulso de gastar o de ceder ante una necesidad emocional. Aprendió a celebrar, diariamente, un pequeño acto de coherencia: no comprar algo, esperar 24 horas, consultar a alguien. En los siguientes 30 días, días 31 a 60, la estrategia fue construir resistencia y crear hábitos automáticos que sostuvieran la intención. Automatizó ahorros, implementó filtros para decisiones financieras, lista de verificación breve antes de cualquier gasto mayor, y se reunió con su consultor financiero para revisiones semanales. En paralelo, trabajó con la terapeuta en ejercicios de renarración. Transformar la memoria que decía «los ricos no van al cielo» en una línea de historia donde la prosperidad es una herramienta y no un destino moral. Aquí fue donde los puentes de creencia tomaron fuerza. Pequeñas verdades repetidas con ejemplos concretos, como pagar una deuda y notar la calma que eso generó. En los días 61 a 90, la meta fue consolidar la nueva identidad práctica. Dot buscó oportunidades para probar sus límites con seguridad. Ofreció asesoramiento puntual a su primo con condiciones. Consideró inversiones con análisis y compañía experta. Y lideró un mini proyecto de consultoría
que le permitió ver dinero entrando con una estructura revisada. El énfasis no estuvo en multiplicar resultados rápidamente, sino en sostener comportamientos nuevos durante un periodo suficiente para que la sombra fuera testigo de que la prosperidad no conllevaba abandono. Al final de los 90 días, Dodd tenía no solo cifras más estables, sino una narración interna distinta, menos vergüenza y más gestión. Junto a ese plan, el observador nos dejó una caja de herramientas muy práctica que Dodd documentó y compartió en su taller, y más tarde en su guía descargable. Entre las herramientas estaba el script de diálogo con la sombra, la estructura de ver, agradecer, preguntar, reasignar, una lista de frases puente adaptables y una hoja de verificación para decisiones financieras que incluía preguntas simples como ¿esta decisión calma una emoción o crea seguridad real? ¿He buscado una segunda opinión? ¿Esta acción respeta mis límites personales y financieros? También había ejercicios emocionales que no buscaban la sublimación de la emoción, sino su uso. Uno de ellos, que Dodd integró en su rutina matinal, consistía en sentir una emoción incómoda durante 5 minutos mientras describía su localización corporal. Tras ese reconocimiento, escribía una acción concreta que la emoción podía activar. Por ejemplo, la ansiedad se transformaba en la acción de revisar las cuentas o en la de llamar a un amigo de confianza. El paso de sentir a hacer era crítico. Evitar que la emoción quede como simple tormenta interior. Conforme pasaron los meses, los resultados empezaron a mostrarse en formas modestas, pero persistentes. Dodd dejó de ser víctima de su tarjeta de crédito. Creó un fondo de emergencia que no tocó, salvo para verdaderas urgencias. Dijo no a préstamos que no podía sostener. Y, quizás lo más importante, comenzó a dormir con menos vigilancia en la garganta. Su tablero de visión ya no era un altar de frases vacías. Era una herramienta activa que incluía notas de progreso, fechas de control y pequeños hitos celebrados. Hubo momentos en que la figura del observador volvió a aparecer en sueños y meditaciones. En uno de esos sueños, Dodd caminaba por un pasillo de puertas y el observador le señalaba una, con una luz tenue. Al abrirla, encontró una versión de sí misma más joven sentada con una taza de chocolate. La joven la miró sin reproche, con hambre de ser vista. En ese encuentro onírico, Dodd no curó el abandono en un gesto. Lo reconoció y le ofreció compañía continua. Fue una escena pequeña pero evocadora. La sanación no fue un evento, sino una presencia sostenida. Al cabo de meses, Dodd decidió llevar su experiencia un paso más allá y escribir la guía que ya ofrecía en el taller. La guía no prometía milagros, proponía prácticas, estructuras y herramientas. Incluía, además, un glosario donde explicaba términos como sombra, puente de creencias, frecuencia y manifiesto del alma desde una perspectiva narrativa y psicológica, no dogmática. En el apéndice, colocó plantillas concretas. Un libro de registro emocional, un tablero de verificación de decisiones y un ejemplo de plan 90 días completado con notas reales de su vida. También recomendaba recursos profesionales. ¿Cómo encontrar un terapeuta junguiano? Preguntas para un primer encuentro con un consultor financiero y una lista de señales que indican la necesidad de ayuda clínica. La comunidad que se formó alrededor del taller no fue numerosa, pero fue constante. Algunas personas compartían avances humildes, una que logró negociar horas de trabajo para cuidar su salud, otra que empezó un pequeño ahorro que le permitió pagar un tratamiento médico sin endeudarse. Lo que unía esos relatos era la misma idea que el observador había insuflado. No se trata de hacer la manifestación con mera intención. Se trata de gestionar la energía interna que determina el rumbo de la manifestación. A lo largo de la ruta, Dodd fue cuidadosa en recordar a quienes la escuchaban que su experiencia con el observador podía leerse como visión, metáfora o acontecimiento personal. No buscaba imponer una lectura única.
Su postura fue la de quien ofrece un mapa que le sirvió. Si la figura azul fue real, fantástico. Si fue alucinación, también útil. Lo que importó fueron las prácticas que siguieron y los resultados que, en su mesa bancaria y en sus relaciones, se hicieron visibles. De forma concreta, Dot diseñó varias plantillas que compartió en su guía. Una era la hoja de diálogo con la sombra, donde se escribía situación detonante, emoción predominante, memoria asociada, frase de agradecimiento a la sombra, reasignación de función, pequeñas acciones tangibles para la próxima semana y señales de éxito. Otra plantilla, puentes de creencia, pedía creencia antigua, emoción que la alimenta, frase puente aplicable esta semana, primera acción mínima creíble, comprobación de resultados. Dot animaba a las personas a adaptar estas plantillas a su propio lenguaje, porque la utilidad radica en la personalización. Hacia el final de su recorrido narrativo, Dot aceptó participar en una entrevista ficticia con la terapeuta que la había acompañado. En esa charla, la terapeuta le preguntó, con voz pausada, ¿qué cambió realmente? Dot respondió mirando la taza que calentaba sus manos. Cambió mi manera de estar en las pequeñas decisiones. Perdí la ilusión de las soluciones rápidas y gané estrategias medianas que funcionan cuando las repito. La terapeuta añadió que la integración de la sombra es un trabajo de época, no un evento. No es lineal, es acumulativo. Eso resonó en la comunidad como una verdad aplicable. El trabajo con la sombra es una disciplina, no una técnica milagrosa. En el cierre de su relato público, Dot organizó una sesión en la que proponía un ejercicio práctico para quienes la escuchaban. Una noche de recolección de memorias. Sin pedir que nadie reviva traumas sin soporte profesional, invitó a los participantes a anotar 3 sentencias que recuerden haber oído en su infancia, y que ahora puedan resonar con sus finanzas o deseos. La propuesta fue acompañada por un recordatorio ético. Si alguna memoria despierta demasiado dolor, buscar ayuda profesional. No asumir que la guía sustituye la terapia. La transformación de Dot no borró lo complejo de su mundo. Hubo despidos en la empresa, problemas familiares y realidades que exigieron soluciones técnicas que la fe o la intención no podían resolver. Pero la diferencia estuvo en cómo tomó esas realidades. Con más método y menos urgencia autodestructiva. Su primer trimestre, tras el cambio, mostró números más estables y decisiones menos impulsivas. Su tablero de visión permanecía en la pared, pero ahora con notas de control y recordatorios prácticos. Antes de cerrar este relato, hay una aclaración que el observador mismo habría aprobado. Esta es una historia sobre un encuentro que puede leerse de muchas maneras. La literalidad no es condición para que las prácticas funcionen. Si tú la interpretas como una metáfora, encontrarás en ella técnicas útiles. Si la tomas como una visión real, estás invitada a explorar qué te revela. De cualquier forma, las enseñanzas que emergen aquí no prometen riqueza instantánea ni curas milagrosas. Ofrecen mapas para que puedas leer y cambiar lo que hace que tus afirmaciones no se sostengan en la vida real. Si al terminar esta narración te sientes llamado a probar las herramientas con estructura, hay un recurso que puede acompañarte de forma práctica. Una guía descargable que recoge los ejercicios, scripts, plantillas y el plan de 90 días que Dot probó y adaptó. La guía incluye además hojas de trabajo imprimibles y recomendaciones para buscar apoyo profesional cuando la intensidad emocional lo requiera. Si quieres ese paquete para acompañar tu propio experimento, lo encontrarás en el enlace de la descripción. La última imagen que quedó en la memoria de Dot fue la de la luz azul que, alguna vez, la había convocado. Ya no era un faro de soluciones sobrenaturales. Era un recordatorio tranquilo. La transformación es trabajo con presencia. La sombra no es enemiga. Es pieza que merece ser vista, agradecida y ocupada en funciones nuevas. La ley de la atracción, en tanto mecanismo neutral,
Se vuelve aliada cuando entiendes qué energía estás sosteniendo. Y la libertad que surge de esa claridad es, en su manera más humilde, la promesa que el observador dejó en su mesa. No un destino garantizado, sino la posibilidad de caminar con mayor discernimiento. Si te quedas con una pregunta al terminar, que sea esta. ¿Qué recuerdo en tu vida pide ser nombrado, agradecido y reasignado para que tu energía cambie su rumbo? Empieza por anotarlo. Si deseas acompañamiento estructurado, la guía descargable está diseñada para traducir estas páginas en prácticas ejecutables. No hay garantías, solo mapas y decisiones pequeñas que, con tiempo, pueden cambiar la dirección de tu viaje.